La construcción de las conclusiones del grupo se ha venido dando a medida que nos iban visitando, ¿no? Porque las visitas nos permitían a nosotros de tener una lluvia de ideas gigantesca, ¿no? Ir encontrando ideas fuerza en esa sábana de ideas que teníamos. Entonces había el desafío de cómo concluir de manera entendible, ¿no? Y dijimos, haremos algunos gráficos para que podamos compartir con ustedes las ideas fuerza que habían salido a manera de conclusiones en el grupo. Algunas consideraciones generales respecto a los mecanismos de implementación de medidas de adaptación y de mitigación, entendiendo que la mayoría que hemos visto son medidas de adaptación. Uno, el mecanismo fundamental en lo que hemos visto es el proyecto piloto. Por varias consideraciones que se han discutido en los 3 días que hemos estado reunidos, ¿no? El proyecto es porque tiene financiamiento, porque las capacidades y la intención de validar cosas nos llevan a hacer pilotos, pero también sabemos que los pilotos siempre son exitosos, pero rara vez escalan, ¿no? Entonces, ese es un desafío que tenemos de pasar de la escala piloto a una escala más grande. En estos pilotos, ¿no? Hemos visto que siempre ha habido un ingrediente muy fuerte de investigación, ¿no? Porque estábamos viendo cómo funcionaba no solamente la implementación de medidas, sino cómo funcionaba lo que habíamos hecho antes, desde la identificación de la cadena, la identificación del efecto, de cómo afecta el cambio climático en esa cadena y ver cuáles de las medidas que estábamos viendo de adaptación funcionaban. Entonces había un componente fuerte de investigación. La participación de productores siempre ha sido un mecanismo para la implementación, porque también se podía haber hecho, ¿no? Como hemos hecho muchos que trabajamos en agricultura, parcelas de experimentación sin necesariamente la participación de los productores, ¿no? Pero entonces un mecanismo de implementación importante siempre ha sido la participación de productores en todas las experiencias que hemos visto. En muchas, ¿no? Se ha visto también la participación de gobiernos locales, ¿no? Fundamentalmente como proveedor de gobiernos locales, haciendo la diferencia de lo que se entiende por gobierno local en cada uno de los países que aquí están representados, ¿no? Podrán ser municipales, podrán ser provinciales, ¿no? Pero en todo caso había una participación de alguna instancia de gobierno. Fundamentalmente como un mecanismo de captar el apoyo de algunos servicios ofrecidos, ¿no? Por parte del aparato público. Lo que sí vemos que en este mecanismo fundamental proyecto hay todavía algunos vacíos que no hemos encontrado en las exposiciones y que podrían convertirse en agenda de tareas pendientes. Uno es cómo trabajamos mecanismos de institucionalización y de gobernanza a un nivel mayor al del proyecto, mecanismos de escalamiento, ¿no? Y la participación de otros actores que no sean de la investigación, que no sean de los productores, que no sean de los gobiernos locales. Estoy hablando de otros actores de la cadena, directos, agentes económicos de la cadena, empresariado privado, procesadores, comerciantes, industrializadores, gremios, etcétera, y también de otros actores de apoyo que no sean de la investigación ni de los gobiernos locales. Para eso
qué respuestas o qué alternativas podríamos buscar, ¿no? Y esto está como pregunta, ¿no? Es decir, las alianzas público-privadas pueden ser un mecanismo de escalamiento e institucionalización. Y por otro, pensamos que los proyectos que han sido vistos a nivel de una cadena podría ser enriquecida con una mirada de sistema de producción y alimentación, pero también de medios de vida, porque dependiendo del sistema de producción y alimentación, de los activos que tenga los distintos actores de la cadena y además de la estrategia que tenga de uso de esos medios de vida, dependerá también la adaptación, las medidas de adaptación y de mitigación. Sobre todo esto es válido en la determinación de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no está dada en un producto, sino en el sistema de producción y alimentación, pero también está dada, ¿no?, por los activos que tiene el agricultor, por ejemplo, en este caso, pero también cómo los utiliza. Analizábamos ejemplos. Si me afecta un evento climático, deja de llover, una sequía terrible, yo puedo cambiar mi estrategia de utilización de medios de vida. El agricultor puede cambiar su estrategia de medios de vida, adaptarse sin ni siquiera usar una sola medida de adaptación en el campo. Puede decidir, ¿no?, aumentar a través de su capital social su trabajo en la ciudad. Se adaptó y no aplicó ninguna medida de adaptación en campo, pero igual se adaptó. Entonces, ese tipo de consideraciones nos permiten ver más allá de la escala proyecto piloto. La siguiente. Hechas estas consideraciones generales, hemos visto elementos claves para la implementación, tanto a nivel de lo que es territorio, cadena o sistema, ¿no?, y algunas consideraciones que están más allá del piloto, más allá del territorio de la cadena o del sistema, sino están en el entorno en el que se desenvuelve ese territorio, esa cadena o ese sistema. Hemos visto que un elemento clave se refiere a procesos participativos, ¿no? Un elemento fundamental de implementación es la participación, pero aquí le añadimos otro adjetivo, ¿no? Podemos ser altamente participativos con un solo tipo de actor, y no hay duda que así han sido las experiencias. Los agricultores han formado parte del proceso, pero nosotros, si estamos hablando en el entorno de cadenas, consideramos que esa participación debe ser multiactoral. Otro elemento fundamental es que en un esquema de investigación-acción o investigación, ¿no?, orientada a la acción, ¿no?, está impregnada fuertemente de elementos de fortalecimiento de capacidades. El fortalecimiento de capacidades en un ambiente multiactoral, ¿no?, permite desarrollar, derivado del acervo de conocimiento de cada uno de los actores, cambios en prácticas, cambios en actitudes, prácticas en conocimientos y en capacidades en general, ¿no?, conducentes a generar la base, la base crítica para un posible escalamiento y sostenibilidad de las acciones. Consideramos que si estamos trabajando en el marco de proyectos, hay que tener, para ser efectivos en el corto plazo del ciclo de proyectos,
hay ciertas condiciones de con quienes trabajamos. Si estamos hablando de cadenas de valor, deberíamos hablar de grupos que ya estén articulados a una cadena. Puede sonar fuerte porque puedes dejar de lado a una serie de agricultores realmente vulnerables. Pero creo que una cosa no anula la otra. Pero si estamos hablando de acciones en cadenas de valor, deberíamos trabajar con grupos ya articulados a cadenas de valor o algún negocio en el mercado, para poder testear las medidas de adaptación en ese contexto. Si no, buena parte del proyecto, ¿no? En tiempos y recursos se tendría que destinar a organizar a los agricultores, a articularlos al mercado y después recién ver qué medidas de adaptación funcionan o no. Entonces, esta es una condición que me parece importante, o nos parece importante, perdón. Y finalmente también como medida de, bajo el entendido y el convencimiento de que el conocimiento no se genera solamente en los eslabones, sino también en la interfaz entre eslabones, el rescate, sistematización y mejora de buenas prácticas enriquece mucho en sí misma la medida de adaptación o mitigación, y pensamos que ese es un elemento clave de implementación. Ahora, todos estos elementos que están resaltados en los recuadros amarillos, ¿no?, debe hacerse tanto desde la selección mismo de la cadena, la priorización de efectos del cambio climático, desde la definición de vulnerabilidad en todos los actores de la cadena, ¿no?, en la selección de las medidas de adaptación o mitigación que se quieren probar, ¿no?, en su implementación y también en el monitoreo y evaluación. Es decir, todos los elementos que hacen a cada una de estas fases, ¿no?, tienen componentes muy importantes del acervo de conocimiento, intereses y perspectivas de todos los actores involucrados. Un poquito más allá de lo que es estos 4 mecanismos importantes a nivel del proyecto, hay cosas muy importantes a nivel del entorno donde está ese proyecto. Y una cosa fundamental nos parece es fortalecer la generación y provisión de servicios financieros y no financieros, ¿no? La sostenibilidad de las medidas de adaptación tiene que ver mucho con los servicios y la calidad de los servicios que se necesitan para la implementación de estas medidas, ¿no? Hemos hablado mucho del tema financiamiento, pero no solamente es financiamiento del proyecto que está tratando de testear la medida de adaptación de mitigación, sino los servicios que puedan financiar a los actores para aplicarlas por cuenta propia. Y los servicios no financieros, que pueden ser de asistencia técnica, en tecnologías de distinto orden, de distinto tipo y a nivel de toda la cadena, también son de vital importancia, no solo en el marco del proyecto, sino para la implementación de las medidas por cuenta propia de los involucrados. Una cosa que nos parece importantísima para la implementación, que está en el entorno, es el desarrollo de estudiar, debemos conocer, estudiar y testear también distintos tipos de incentivos, ¿no? Y cómo son percibidos por los distintos actores de la cadena, ¿no? Incentivos para aplicar, ¿no? Y los obstáculos. Esos incentivos pueden ser de orden financiero, no financiero, pero también pueden ser de incentivos o obstáculos que vienen con las reglas de juego en que se maneja la cadena. Si la forma de trabajar en conjunto, la forma de la acción colectiva, la forma de innovar, tiene reglas, normas,
procedimientos no conducentes a la aplicación de la adaptación, tendrán que generarse medidas que reduzcan el impacto de estas restricciones. Entonces, hay incentivos de orden financiero y no financiero también. Poníamos el caso de si trabajamos con la empresa privada y le decimos, ok, vemos que hay posibilidades de que reduzcas tus emisiones en tu cadena de frío. Dice, genial, yo lo hago, bájenme 1% el impuesto, porque si no, mi estructura de costos no me da, ¿no? Entonces hay que estudiar esos incentivos a lo largo de la cadena. Otro elemento importante es desarrollar, ajustar herramientas de monitoreo y evaluación de resultados, efectos e impactos, pero además para que brinden, no para decir si el proyecto fue exitoso. Repito, los pilotos normalmente son exitosos, pero no necesariamente escalan. Entonces, los sistemas de monitoreo y evaluación, incluyendo costo-beneficio, deberían dar información suficiente y relevante, pertinente, para generar evidencias que permitan hacer incidencia en políticas, que permitan escalamiento, que permitan sostenibilidad. Y finalmente, también es desarrollar, ajustar, estudiar, conocer potenciales mecanismos de escalamiento de lo que pasó acá para que pase en un contexto más amplio. Esas son las conclusiones del grupo. No sé si el grupo quiere acotar. Tal vez solo una acotación en la parte de rescate, sistematización y mejora de las buenas prácticas. Decíamos, esas buenas prácticas tienen que ser costo eficientes, nada más. O sea que tienen que ser, la relación beneficio-costo que se logre tiene que ser bueno, nada más, o positivo.